Muy buenas noches, hoy platicamos y reflexionamos sobre temas de seguridad con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad AC, organización que analiza la incidencia delictiva, el acceso a la justicia y la legalidad en el país. Da a conocer la información pública sobre delitos de alto impacto. Francisco Rivas es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad del Igi Perulia, así como licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una especialidad en Cultura de la Legalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es maestro en Psicología por el Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores de México. Es doctor en Estudio del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de California de Los Ángeles. De 2002 al 2005 se desempeñó como coordinador de los programas de cultura de la legalidad en México por parte del Instituto de Renacimiento Siciliano, donde implementó programas en esta materia en Palermo, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Bogotá, Colombia. De 2005 y hasta el 2009 ocupó el cargo de director del Centro de Cultura de la Legalidad del Gobierno del Estado de Baja California. De 2010 a 2013 fungió como director del proyecto Cultura de la Legalidad en México, donde diseñó e implementó los programas de cultura de la legalidad a nivel federal para la Secretaría de la Función Pública, Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Comisión Federal de Electricidad y para diversos gobiernos estatales y municipales. Es autor de diversas publicaciones en materia de cultura de la legalidad, seguridad y justicia, columnista del periódico El Universal y el portal La Silla Rota. Le agradecemos, director, que nos tome esta videollamada en esta ocasión por el confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Comenzamos preguntándole cuál es la evaluación que tiene el Observatorio Nacional Ciudadano en torno al combate a la inseguridad, al crimen organizado, a la delincuencia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El pasado lunes vimos que dijo que él estaba satisfecho, pero ¿cuál es la perspectiva desde la sociedad civil? Pues bueno, primero a mí me parece que hemos hecho mal en aceptar un término que realmente no es correcto, como el de cuarta transformación. Primero porque si hablamos de seguridad, no solo no estamos transformando nada, sino estamos regrediendo. Aquí hay varios modos en los que se puede evaluar esta administración. La primera es con base en los datos oficiales de incidencia delictiva, particularmente de aquellos delitos relacionados con el Foro Federal. En segundo lugar, tenemos la relación de cómo establece este gobierno el cumplimiento de sus propuestas. Tercero, cuáles son sus propuestas. Aquí yo he insistido ya varias veces, a más de un año del inicio del gobierno, un año y medio del inicio de este gobierno, y allá casi 2 años de haber ganado las elecciones, este gobierno carece de una absoluta estrategia en materia de seguridad. Nos han dicho, y cuando se trata de entender cuál es la estrategia de este gobierno, insisten que se trata pues, del desplazamiento de la Guardia Nacional, la creación y desplazamiento de la Guardia Nacional en el territorio, los programas sociales y el combate a la corrupción. Eso no es una estrategia. Una estrategia implica qué delitos vamos a atacar, en qué momento los vamos a atacar, cuándo, por qué y con qué resultados. Y de esta manera, cómo vamos a ir construyendo paralelamente las condiciones para reconstruir el tejido social y para mejorar las condiciones de paz. La Guardia Nacional ha sido creada en el papel, pero hoy está lejos de ser una institución plenamente funcional. Carece de los recursos económicos, carece de los instrumentos normativos, carece incluso de los números que habían prometido. Y es, o sea, en la estructura de, perdón que le interrumpa, pero en la estructura de la Guardia Nacional ha logrado apoyar a la ciudadanía, una corporación que desde la perspectiva o como nos la ofrecieron los diputados de Morena, era como entre medio mando civil y mando militar, con intenciones a que llegara a ser una corporación civil que apoyara a la ciudadanía. A ver, civil no tiene nada la Guardia Nacional y ese es el otro punto. Entonces, la institución es una institución con mando militar, con régimen disciplinario militar y con formación militar. Es una organización militar. Entonces,
es un grave retroceso, por eso digo que es un grave retroceso lo que ha puesto en marcha este gobierno, porque hoy no tenemos ni una sola institución civil federal para atender el tema de seguridad. Entonces es muy lamentable porque pues no están cumpliendo lo que garantizaron en campaña, que la Guardia Nacional iba a ser una institución civil. Segundo, pues no están cumpliendo tampoco en la parte de estructura, porque primero en términos de números y de efectivos, garantizaron que habría 75,000 elementos en el primer año. Para poder cumplir ese número, en realidad lo que hicieron fue inscribieron a la Guardia Nacional a 25,000 elementos del Ejército que no son elementos de la Guardia Nacional, es decir, están prestados. Pero el reclutamiento no ha jalado por varios motivos. Uno de ellos es porque no le han dado el dinero para jalar. Entonces, aun cuando el general Rodríguez Bucio es una persona íntegra y con una fuerte capacidad, pues la verdad es que si tú no lo dotas de los recursos para poder hacer la formación, la selección y formación de los cuerpos, pues la verdad es que no puedes hacerlo. Entonces hoy tenemos 50,000 guardias nacionales que se componen de lo que queda de Policía Federal, del Ejército y de la Marina, que no han pasado por minutos de formación, que no tienen protocolos de actuación homologados, que no tienen mecanismos homologados de seguimiento a sus funciones. Entonces, lo que tenemos hoy es exactamente lo que tuvimos con Peña y con Calderón. López no ha transformado absolutamente nada. Y lo único que hizo es hacer exactamente lo mismo que ha hecho Calderón, exactamente lo mismo que ha hecho Peña, pero peor. Y peor porque no hay estrategia. Y los números respaldan esto. El primer año de gobierno de López fue el año con la mayor tasa de homicidio doloso, la mayor tasa de feminicidio, la mayor tasa de robo a negocio, la mayor tasa de narcomenudeo y de trata de personas y de violencia familiar desde que tenemos registro. Es el segundo peor año en extorsión, el tercero peor año en violación, el quinto peor año en robo con violencia y el octavo peor año en secuestro y en robo a transfer. El país nunca había estado tan mal. Y en lo que va del año, el homicidio, si comparamos los primeros 4 meses del año, con base en datos oficiales, los primeros 4 meses de este año contra los primeros 4 meses del año anterior, tenemos un aumento del 2.2% del homicidio. Entonces, no puedes decir que esté mejorando. Claro, en estos primeros 4 meses, particularmente en los últimos 2, hubo una caída abismal de robos, secuestros y extorsiones. Pero esto se debe principalmente al hecho de que las actividades comerciales están cerradas, se debe al hecho de que hay mucha menos gente y ha habido mucha menos gente en las calles. ¿Y qué comentario le merece lo que dijo el propio secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en torno a que se está haciendo alarmismo con los datos en materia de seguridad? Pues si para el secretario el alarmismo es que nunca había habido tantos homicidios, no sé qué contestar. O sea, nunca había habido tantos homicidios en nuestro país. Para poner en contexto, en los primeros 18 meses de gobierno de Andrés Manuel ha habido más homicidios, o casi el mismo número de homicidios, que en los primeros 4 años del gobierno de Calderón. Díganme si nos alarmamos. Efectivamente. Bueno, en torno a los temas de seguridad, ¿qué nos viene para después de que termine esta pandemia? ¿Cuáles serán las repercusiones y qué afectaciones podrán tener los ciudadanos? Pensando en los resultados de esta pandemia, pues yo creo que de frente tenemos un año que cerrará como el peor año de la historia, rebasando incluso 2019, que de verdad había sido el año más letal y más peligroso para los mexicanos de la historia. Y aquí estamos hablando de, pues en lo que va del año, casi 1 millón de personas han perdido su trabajo. Y bueno, 13, hasta el dato que da ayer el INEGI, 13 millones casi promediándolo en un mes. Pues ahí está. Entonces estamos hablando de datos brutales. Sí. Y esa crisis económica que no empieza con la pandemia. Hay que recordar que el año pasado México tuvo un crecimiento cero, cosa que no sucedía en 3 sexenios. Entonces, tuvimos un crecimiento brutal. Este año vamos a caer, según lo que nos dicen varios expertos, entre el 8 y el 9%, es decir, nuestra economía se va a hacer más chiquita.
Que se haga más chiquita a la gente le podrá parecer poco relevante, pero que se haga más chica significa que hay menos trabajo, que hay menos dinero, que hay menos oportunidades para los mexicanos. Entonces, no hay forma que salgan los 2 millones de trabajos que está ofreciendo el gobierno federal, que en teoría ya deberían de ser 3, porque si estamos hablando de los que se perdieron, entonces debería de ser más. Y eso, insisto, nada más entre lo que significa el empleo formal. En México sabemos que hay una enorme cantidad de personas, la mayor parte de las personas que se encuentran dentro de la informalidad, que son las mismas personas que en estos meses no han podido trabajar porque no hay quien reciba sus servicios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una crisis económica, hay un aumento de robos, secuestros y extorsiones. ¿Qué ha pasado aparte? Hablando siempre de estrategia. Si la estrategia era fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, este gobierno ha hecho exactamente el contrario. 2019 le cortó recursos a estados y municipios. Le cortó el dinero a procuración de justicia, a prevención del delito, a combate a la corrupción, a derechos humanos. Este año le vuelven a cortar. Y aparte que le vuelven a cortar, el gobierno federal autorizó a gobiernos estatales y municipales de usar el dinero para la prevención del delito y para las policías para comprar medicamentos. Entonces, ¿qué va a suceder de cara a los próximos meses? Vamos a tener instituciones de seguridad menos sólidas, menos policías, porque hay miles de policías en el país que se han enfermado, que se han contagiado de COVID-19. Entonces, pues vamos a encontrarnos menos capacidad del Estado para enfrentar la violencia. Y por el otro lado vamos a encontrar más gente que está buscando cómo darle de comer a su familia, por lo que los delitos comunes van a aumentar. Vamos a estar hablando de una economía colapsada, vamos a estar hablando de menos oportunidades de trabajo, de menos dinero en las calles. La situación es verdaderamente peligrosa. Y esta situación que ya nos comentan, pues la hemos padecido aquí en el oriente mexiquense. Lamentablemente han aumentado los robos, los asaltos y sobre todo en el transporte público. En torno a esta situación, ¿cuál debe de ser la operación que tenga el combate a la inseguridad, tanto en los límites de la Ciudad de México como el Estado de México? Porque lamentablemente es de las zonas con mayor índice de robo. Pues el Estado de México ha tenido algunos esfuerzos importantes locales. Hay que recordar que el robo es un delito principalmente de competencia de los municipios. Luego, en su conexión un poco más organizada de los estados y eventualmente en sus vasos comunicantes, porque en muchas ocasiones donde hay robo hay narcomenudeo, donde hay robo hay extorsión, donde hay robo hay secuestro, donde hay robo hay trata de personas, es decir, los delitos se conectan entre sí con la conexión federal. Y la parte que le toca a la federación pues es la de otorgar los recursos para estados y municipios, que es donde decimos que la verdad es que las cosas están dramáticas. El Estado de México tiene algunas experiencias positivas de reconstrucción de sus policías con las debidas, evidentemente, deficiencias que puede tener construir una policía en nuestro país, como es el caso específico de Ecatepec. Ecatepec ha hecho un trabajo importante en lo local para tratar de reconstruir policías. Pero ¿por qué es importante entender que aquí sí necesitamos algo que justamente preguntabas, que es la conexión y la capacidad de interacción entre autoridades? Si el Estado puede decir, esta tarea es mía y esta tarea no, a esto le toca al municipio, esto me toca a mí y esto le toca a otra entidad, los delincuentes no tienen esa problemática y se mueven con una facilidad extrema. De hecho, la colindancia entre el Estado de México y la Ciudad de México son entre las zonas más violentas y más peligrosas para los ciudadanos, precisamente porque están un poco en la parte de nadie. ¿Qué nos falta, hablando también en términos de propuestas? Uno de los aspectos que nosotros hemos insistido, tanto con el Estado de México como con la Ciudad de México, es que el robo en transporte público no va a ser posible hasta que no se ponga orden en el transporte público. Y eso tiene que ver con las concesiones, eso tiene que ver con la tolerancia a la falta de respeto de normas, incluso viales, del transporte público de personas. Pensemos, por ejemplo, a dónde se paran o no se paran a recoger o a dejar gente, los varias formas de transporte público, desde el RTP, los microbuses u otras formas ahí medio reguladas de transporte.
Si tuviéramos paradas confinadas con claridad, en donde la gente está resguardada, en donde hay la posibilidad de poner a un policía y donde no hay forma de que un camión abra sus puertas entre una parada y otra, sería mucho más fácil prevenir el robo. Si por lo contrario el microbús o el que se llame se para donde quiera, no hay ningún tipo de revisión, pues evidentemente es muy fácil robar y bajarse, y aparte ya tienes cautivos a todos los que están adentro, ¿no? Fácilmente los puedes amedrentar, fácilmente los puedes lastimar, no hay ningún problema en ello. Entonces es importante pensar en términos no solo de cómo le vamos a hacer para tener más policías en las calles, sino cómo vamos a ordenar nuestras calles. En eso la tecnología puede ayudar, pero no es suficiente. Si yo tengo tecnología que me ayuda a detectar cierto comportamiento criminal, pero luego no tengo la policía que prevenga la ocurrencia del delito, no sirve. Entonces es una construcción compleja, y es una construcción en donde deberíamos pensar en la construcción de una policía metropolitana más que una policía de la Ciudad de México y una policía de las varias municipalidades que circulan la Ciudad de México. Para esto, bueno, perdón que lo interrumpa, pero para la formación de estas policías se necesitan fideicomisos, se necesita dinero destinado desde la Cámara de Diputados a la construcción de una policía metropolitana, como lo está planteando. Exactamente, porque de nuevo, las propuestas de nada sirven si no tienen dinero. Yo siempre he dicho, el dinero es fundamental. Si yo quiero construir una casa y necesito 100 ladrillos y le pongo 20, la casa se nos va a caer. Si la casa necesita 10 varillas y le pongo una, la casa se nos va a caer. Es lo que pasa con todos los productos en México. No los dejamos madurar, no les damos los recursos suficientes y esperamos que las cosas funcionen. Por ello sí es importante los recursos. La tecnología, por ejemplo, se vuelve obsoleta muy rápidamente. De nada sirve comprar cámaras si luego no le doy mantenimiento. De nada sirve comprar cámaras si no tengo un policía. De nada sirve tener un policía si no lo he formado. De nada sirve tener un policía si no le he dado una patrulla. De nada sirve tener una patrulla si no le doy mantenimiento. De nada sirve tener a un policía con una patrulla que no sabe manejar bien. De nada sirve tener a un policía con una patrulla sin un arma. O sea, sí es un elemento, una serie de elementos que deberían de ser construidos adecuadamente y que siempre al final hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Por eso no logramos avanzar. Por eso algunas veces algunos estados mejoran, por eso algunas veces el país mejora en algunos datos, pero en el largo respiro México lleva décadas, no una, no dos, lleva décadas sufriendo la violencia. Los años 80 fueron brutales en términos de violencia, los años 70 fueron brutales en términos de violencia, pero eran violencias de naturaleza interna. Cuando se ha reducido, no logramos mantener esa reducción precisamente porque no trabajamos en relación con todas estas afectaciones que ya tiene la ciudadanía y que lamentablemente, como bien nos lo anuncia, puede tender a una alza el delito de robo o delitos como el secuestro, ¿qué tips nos puede dar el Observatorio Nacional Ciudadano? Algunos ya los hemos visto en sus redes sociales, pero usted platíquenos de algunos que nos propongan a los ciudadanos para reforzar la seguridad. Si bien el gobierno no lo hace, pues nosotros tenemos que cuidarnos. Efectivamente, en redes sociales encontrarán estas recomendaciones puntuales en materia de secuestro, de extorsión, de robo con violencia, de robo en transporte público, de robo de vehículo, de robo de negocio, de violencia familiar. Las recomendaciones, pues evidentemente no suplen al Estado, pero en una condición donde el Estado está mostrando muchas deficiencias, los ciudadanos tenemos que tomar decisiones. El primer elemento que puedo decir es que los robos, los secuestros y las extorsiones son delitos de oportunidad. Es decir, se dan cuando hay algún tipo de distracción por parte de la víctima potencial. Y ojo, todos nos distraemos en la calle, eso es normal, todos nos distraemos en nuestras casas. Pero si en las calles andamos distraídos, estamos viendo nuestro teléfono, somos más fácilmente desde asaltables hasta privables de nuestra libertad. Entonces siempre hay que tener cuidado. Si vamos en un transporte privado, personal, mantener las distancias entre un vehículo y otro y evitar calles que sean de un solo sentido y estrechas.
porque son las calles en donde la gente aprovecha para cerrarla de un lado, tú no te puedes ir para atrás y entonces se puede consumar el robo, se puede consumar el secuestro. De la misma manera, por ejemplo, usar frases que son frases que ayudan a entender si esto es un peligro real o por lo contrario es un engaño. Vamos a pensar que me hablan, me dicen que mi hija está secuestrada. Si yo no tengo cómo contactar a mi hija, lo que podemos establecer es un mecanismo de preguntas, como diciéndole, Anita, sabiendo que tu hija se llama Lucía. Es decir, utilizar esas cosas que la potencial víctima conozca, pero que sean mecanismos internos de información para poder de alguna manera prevenirnos y saber que en ese momento una llamada que parece un daño potencial en realidad es un engaño, o para que si estamos en el transporte público no me encuentre tan vulnerable. Por ejemplo, en el transporte público una cosa que hay que hacer es tener en varias partes dinero, porque si nos quitan la bolsa o si nos quitan el dinero de la cartera, pues tal vez traigamos en otro lugar por lo menos el dinero suficiente para regresar a nuestras casas. Bueno, pues algo que desee agregar. Nada más. Muchas gracias por tomarse el tiempo de contestarnos esta llamada y platicar con nosotros. Hasta luego. Bueno, pues agradecemos al director general del Observatorio Nacional Ciudadano por tomarse el tiempo para platicar sobre temas de seguridad que nos atañen a todos los ciudadanos, que deben de ser de vital importancia en una sociedad y las propuestas deben de tomarse en cuenta. Agradecemos su participación en nuestras redes sociales. Que tengan muy buena noche. Lo dejamos con Noticias por la Noche con Julio César García.